Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. El tema de esta semana, sin duda, es la movilización inédita de centenares de policías federales que rechazan su incorporación a la Guardia Nacional. Protestas, bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana. Esta movilización generó la descalificación pública por parte del presidente de la República y del secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, quienes hablaron de que hay mano negra en este asunto. Esto permeó el ánimo de la negociación de los propios policías federales. Ese es el tema de esta tarde Entre Líneas, y para profundizar en el debate, saludo en la mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a todos. Buenas tardes. También nos acompaña Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Martín, gracias. Buenas tardes a todos. Por supuesto, también está Pepe Buendía, otro de nuestros colaboradores de Excelsior. Pepe, bienvenido. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches a las dos. Buenas noches al auditorio. Bien, pues comenzamos, Ivonne, con un primer esbozo de esto que para los analistas ha significado el primer choque de dos modelos que se habían generado, uno con anterioridad y uno nuevo, en relación con el tema del combate a la delincuencia y la generación de seguridad para todos los ciudadanos. Y en ello va precisamente nuestra tranquilidad, en ello va el poder asegurar nuestro propio patrimonio como ciudadanos y no estar a expensas de bandas delincuenciales que prácticamente han mandado desde hace varios años en regiones importantes del territorio mexicano, ¿no? Así es, Martín. Creo que el fenómeno de la protesta de los integrantes de la Policía Federal de alguna manera escala lo que de manera más acallada se ha vivido, se ha protagonizado en otras dependencias públicas donde también ha habido recortes, donde se han eliminado programas y donde varios miles, ya hay cálculos, entre 11,000, 20,000 trabajadores del Estado, pues han tenido que emprender la retirada. ¿Qué sucede con la Policía Federal? Yo creo que aquí tenemos la ilustración clara de lo que es, lo que nos han ofrecido un cambio de régimen, porque había y existe una identidad en esa Policía Federal, chueca, derecha, pervertida, que se echó a perder, dice el gobierno del presidente López Obrador, pero se construyó una identidad a lo largo de 20 años, particularmente en 2009 se le apuntala como la plataforma que va a desmilitarizar el enfrentamiento del crimen organizado en México. Se crea la Plataforma México, se habla de policías profesionales y se establece una serie de incentivos que incluyen los salarios para darles un estatus social. Entonces no estamos hablando, eso es muy importante también subrayarlo, del policía municipal. Estamos hablando de personajes que habían sido entrenados en Israel, que habían salido del país a recibir cursos, que tenían su propia escuela de formación en la Policía Federal, con una serie de diplomados, posgrados, la propia comisionada a la que vapulearon cuando sale a enfrentarlos, Patricia Ramírez se llama, Patricia Ramírez. Ella es producto de todo ese sistema de formación académica que les daba ya este nivel de policías respetados, los que vemos en las series estadounidenses, ¿no? Entonces, al decirles, ustedes ya no van a valer, ustedes van a tener menos salario, ustedes se van a degradar a ir a aprender a moverse en la Guardia Nacional,
la identidad de ese cuerpo institucional se levanta. Más allá, no tengo elementos para desmentir o confirmar al secretario Durazo en el sentido de que la mano negra es el expresidente Felipe Calderón, pero me queda claro que si él les incrementó salarios, les dio un estatus en la escala profesional de la seguridad, pues lo ven en algunos casos como un referente. Independientemente de que hubiera mano negra, hay una protesta auténtica de una institución que siente que se pierde su identidad. No sé por qué se llaman a engaño. Desde octubre, noviembre de 2018, cuando el presidente electo, aún sin tomar protesta, anuncia su plan de seguridad, advierte que estaba podrida la Policía Federal y que no, con eso no íbamos a caminar. No hubo entonces, es claro, una transición pactada, acordada, no tuvieron el mismo oficio o los mismos incentivos que se han dado en la Secretaría de Bienestar, donde les presentan un documento y les dan una especie de indemnización y les dicen, tú ya no existes en esta nomenclatura, si quieres confórmate con esto, y la mayoría lo ha aceptado. Aquí la identidad, el cuerpo institucional que ha perdido compañeros, es que yo me pongo en los zapatos de ellos. Se les han muerto amigos, compadres, hermanos, vieron caer. Además, su trabajo no es salir en godines, ¿no? Como se dice ahora, no, su trabajo es ir y pelear y, pues, arriesgar la vida. Exacto. Entonces, estamos en una metáfora muy concreta de la pelea y la pugna por una oferta de que las cosas van a ser mejores y nos dicen que todo esto no sirve. Y a los que les están diciendo no sirven, pues se levantan y reclaman. Decía yo al principio, Pepe, que este es un choque de dos modelos o dos visiones de cómo combatir la delincuencia. Es decir, por un lado, una policía federal que fue creada, como dice Ivonne, hace 20 años, bajo estándares, o por lo menos eso nos vendieron, bajo estándares internacionales de calidad, de formación, de equipo, diferente a lo que veníamos padeciendo con policías municipales, policías estatales e incluso otros órganos federales que se corrompieron, frente a un modelo que hoy nos quiere presentar el nuevo gobierno, que dice que se echó a perder desde hace tiempo la Policía Federal, que estaba abandonada, y que lo que ellos están proponiendo en esta Guardia Nacional, conformada con un alto porcentaje de elementos formados en el Ejército y la Marina, junto con elementos de la entonces Federal, que dicen que no sirve, entonces van a crear un nuevo modelo donde los elementos ya no van a estar del tingo al tango en el país. Lo decía el secretario Durazo a lo largo de la semana cuando escaló el conflicto, diciendo estos elementos se quedan en las regiones, no los vamos a traer de arriba para abajo, sino que van a estar adscritos a una región específica y ahí se van a especializar dependiendo de la problemática de cada región del país en materia delincuencial. De alguna manera esto nos lleva a ese choque del que hablábamos y sobre todo al hecho de que sale una figura que fue una de las responsables de la creación de la Policía Federal, que es el expresidente Felipe Calderón, en abierta oposición a que no escuchen a los elementos de la Policía Federal por parte del nuevo régimen. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, de entrada coincido contigo, sí, me parece que hay evidentemente un choque muy fuerte, con consecuencias que creo que todavía no alcanzamos a ver dentro de la estructura, naturaleza y funciones de la organización de la seguridad pública en general en el país. Hay que olvidar que no solamente es PFP y no solo es Fuerzas Armadas, también hay policías locales, municipales y evidentemente este choque tiene repercusiones en toda la estructura y es un choque que, hay que decirlo, en buena medida fue por ir, digamos, al lugar común, pero una crónica anunciada de que podía producirse a pesar de que no estaba en el guión de la presentación de la Guardia Nacional, con la cual coincide prácticamente en la misma semana. Y me parece que lo que vimos esta semana, tratando de seguir esos dos hechos, fue la puesta en marcha de una Guardia Nacional
con pocas semanas de haberse aprobado la reforma que permitía su creación y incluso habiéndola comenzado a desplegar desde antes de su presentación oficial en mayo. Y evidentemente creo que ahí estamos asistiendo, como ocurre en otras áreas y en otros ámbitos, a los efectos del apresuramiento, de las prisas por hacer reformas durante el primer año de gobierno que dan como consecuencia la generación de diseños institucionales como el de la Guardia Nacional, en el que las confusiones e incluso las contradicciones ya anticipaban lo que podría ocurrir en este choque. Y estamos hablando de falta de claridad sobre cuáles son las cadenas, por ejemplo, de mando. En un cuerpo de policía militarizada que se presenta en el Campo Marte, se alberga en instalaciones militares porque no tiene instalaciones, y a la vez se ha querido decir que es un cuerpo que mantiene el mando civil. Es solo una de las confusiones alrededor de esta institución, pero no es la única. No es la única porque también hay confusiones sobre cómo se va a coordinar con las policías estatales y locales. Hay confusión y hay dudas muy claras sobre cuáles son las condiciones laborales y las diferencias que pueden existir entre el ingreso, permanencia, ascenso, salarios, etcétera, 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 condiciones laborales entre los que vengan de la Guardia Nacional y entre los que sean civiles. Entonces, un primer apunte es, lo que estamos viendo de este choque en buena medida responde a una decisión política. El gobierno de López Obrador está convencido, tiene la idea fija que tiene que hacer en el primer año de su gobierno la transformación, o por lo menos sentar las bases de la 4T, de la transformación de la vida pública, como él dice. Y la verdad es que las reformas, las modificaciones de las instituciones, la creación de nuevas instituciones son procesos que no se ajustan a los tiempos políticos ni a las urgencias que tiene el gobierno, que creo que parte del diagnóstico es decir, o hacemos el primer año las reformas o luego el desgaste en el ejercicio del poder y el crecimiento o el aumento de resistencias no nos van a dejar. Y me parece que eso está generando un efecto muy, muy dañino, no solamente en el caso del conflicto de la seguridad pública, sino, como decía Ivonne, en otra clase de instituciones, porque se están, tratando de modificar, adecuar, como quieran llamar, de reformar a través de métodos poco racionales, a través de métodos poco prudentes, muchas veces sin diagnósticos en efecto, que dan como consecuencia improvisaciones, que dan como consecuencia la apertura, ahí tenemos, regreso al caso de la PFP, situaciones como la puesta en marcha de la Guardia Nacional, donde el hecho mismo de que este cuerpo nazca en medio de un conflicto laboral, de entrada es laboral, de esta magnitud, pues nos está hablando de la mala planeación, para llevarlo a cabo. Fabi, además de que ahorita empiezan a surgir diferencias en temas laborales, como dice Pepe, ¿qué tan riesgoso ves que esto escale a otras diferencias que a lo mejor pueden surgir ya en la operatividad diaria de la Guardia Nacional? Es decir, algunos analistas han dicho a lo largo de esta semana, a raíz de estas protestas, de estas manifestaciones, han dicho, es que esto es resultado de querer mezclar lo civil con lo militar. Tú no puedes juntar el agua con el aceite, por ponerlo de alguna manera, gráficamente, porque siempre se van a separar, siempre va a haber una ruptura. Si ahorita se está dando por la parte laboral en cuanto a salarios, a prestaciones, a uniformes, etcétera,
¿quién nos garantiza que el día de mañana no vayan a surgir diferencias porque me dio una orden un mando militar y no me la dio un mando civil? ¿Hay ese riesgo? Sí, por supuesto que sí. Y yo quiero... Son muchos temas de análisis ahora que escuchaba a mis compañeros en la mesa. Y lo que coincido es esto, en esta improvisación. Porque difiere un poco, no necesariamente tendrían que ser el agua y el aceite, porque se supone que hay un objetivo común que debería interesar a las diversas corporaciones policíacas y a las autoridades, que es garantizar la seguridad en el país. Entonces, si partieran de este objetivo común, no tendría que haber esta diferencia entre el agua y el aceite, o si soy una autoridad civil y ahora voy a pasar a pertenecer a las fuerzas militares. Ese no debería ser el problema. El problema está justo en esta improvisación. Tienen razón ustedes cuando dicen que desde ya los primeros discursos en el gobierno federal de optar por esta Guardia Civil, ¿no?, que cambió, hay que decirlo, de campaña a ya gobierno se cambió el tema, pero era un tema que estaba ahí y que se dejó que se creciera sin ir a la profundidad. Es decir, aquí hay varios responsables. Vamos a empezar por estas autoridades que no supieron operar este cambio, que no hicieron esta operación cicatriz, que no plancharon la forma en cómo se tenía que hacer, ¿no? Digamos, ahí está el gran error, en la improvisación en cómo hacer las cosas, que lo hemos visto desde el tema del huachicol, en el tema de estancias infantiles, en el tema de medicamentos, en el tema de hospitales. Hay una improvisación de cómo hacer las cosas. Pero también es muy importante decir que cuando y miren que en esta ocasión, ustedes saben mi postura crítica, pero sí tengo que decirlo, cuando tú te metes a sacudir la casa y a escombrar, te encuentras absolutamente de todo. Cosas viejas, arañas, vicios, corruptelas, ¿no? Aquí se metieron a sacudir la casa de cabo a rabo. Han encontrado de todo, efectivamente, ¿no? De todo. Y también hay que decir, no me quiero comprar el discurso de así nos dejaron todo, pero en este momento sí es muy pertinente decirlo, porque efectivamente cuando en la administración de Felipe Calderón se creó todo esto, y recuerden también de las propuestas que había, Mondragón y Calp también hablaba del tema, ellos dijeron que iban a tener una policía federal con 60,000 elementos. ¿Okay? Para 2012, la Guardia Nacional solo tenía 38,000, la Policía Federal solo tenía 30,285. Cuando no llegaron a los 60,000 con Calderón. O sea, vamos a ir viendo quiénes son los responsables de toda esta maraña que creció y que hoy está explotando. Para 2010, cuando llega el presidente Peña Nieto, él dice, ¿se acuerdan?, que él iba a crear la gendarmería. Claro. O sea, esto no nació hoy con esa administración. Viene desde años pasados, con gobiernos pasados, y iban a crearse la gendarmería. También fue un escándalo. No se logró. Para la gendarmería iban a aportar, además de los 60,000 que supuestamente tenía la Policía Federal, iban a aportar 40,000. Tampoco se llegó a un acuerdo ni político ni administrativo, y la gendarmería se quedó como una división. ¿Alguien ha hablado de esta división que estaba dentro de la Policía Federal? Nadie. No. ¿Y saben con cuántos terminó? Por acceso a la información son estos datos, 37,000 elementos de la Policía Federal, que son los que están ahora. O sea, ni cumplimos los 60, ni creamos la gendarmería, y con Peña Nieto se perdieron 1,000. De los 38 con los que se inició se perdieron 1,000. Hay 37,000. Hay un abandono. Ivonne habla de una escuela policial, de una identidad que se fue desgastando durante todos estos años. No se profesionalizó, mentira. No había elementos de calidad. Es una mentira, Ivonne, discúlpame. Hay, por datos de transparencia del Consejo de la Judicatura, muchos expedientes de policías coludidos con el crimen organizado. Sí, han muerto muchos en batalla, pero un gran porcentaje está con el crimen organizado, acusados de secuestro, acusados de extorsión. También hay que decirlo, claro. Acusados de la fuga del Chapo Guzmán. Esa es la Policía Federal, que tiene una escuela, que tiene uniformes, que tiene una identidad, y que se abandonó. Discúlpeme desde siempre. Y que esta administración, por exactamente improvisación, le tocó que le explotara lo que está explotando. Pero yo me pregunto, en estas demandas laborales que son muy justas, ahí no digo que no, las demandas laborales hay que mantenerlas, hay que exigirlas, todo lo de las conquistas laborales. Pero ¿por qué quitar el polígrafo? Perdón,
Si muchos de requisitos es que pasen los controles de confianza, que no pasan, ¿por qué quitarlo? Pues porque hay colusión con el crimen organizado, porque fue una policía abandonada desde con Calderón, mermada con Peña Nieto, y ahora mal manejada y mal conducida hacia una política militar con la Guardia Nacional. Vamos a ir a una pausa. Hay muchos elementos para el debate. ¿Qué les parece si hacemos esta pausa y volvemos entre líneas? No se vaya. En el diagnóstico de Fabiola Guarneros, en la primera parte de este programa, vienen estos elementos que no convencen a la opinión pública en relación a la eficacia de la Policía Federal. Y bueno, contrasta con lo que Ivonne nos decía hace un rato en su participación con relación a esos equipos, a esa preparación incluso en otros países, expertos en estrategias de seguridad como Israel. ¿Qué opinas, Ivonne? Mira, yo creo que Fabi ha señalado el punto que nos obliga a hablar del mayor déficit del gobierno de la 4T. Entiendo lo que ella dice, efectivamente nadie está negando que tuvieran colusión con mandos criminales, nadie está olvidando que se les fugó el Chapo y tampoco olvidamos que ellos también encontraron al Chapo. También ellos... Bueno, lo encontró la Marina. Con intervención Policía del Federal, de Estados con Policía Unidos. Federal. El que lo detuvo es un Policía Federal. Obviamente, siempre Sí. con Estados Unidos. El punto aquí es que nos dijeron, y yo creo que la Policía Federal revela mejor que nadie, que no estamos aterrizando en la gran apuesta de desmontar la corrupción. La corrupción que hay, nos dicen en estancias infantiles, en la compra de medicamentos, en la Policía Federal, en el reparto de programas sociales, la vamos a desmontar. ¿Cómo? Efectivamente llegas a una casa, encuentras cucarachas, encuentras ratas, encuentras que hay polilla, encuentras que hay mal olor, que hay moho, ¿y la dinamitas? ¿Y le pones una bomba porque te cansas? ¿Y sálvese quien pueda y los que corren más rápido que salgan por las ventanas? Eso es lo que están haciendo. No, Ivonne. Yo creo... Les no. están dando la oportunidad de a pasarse. a los que puedan pasarse. Exactamente. al Hay una entrenamiento. rectificación en la negociación. Eso también hay que decirlo. Había mucha confusión, pero también lo que estaban aplicando es la forma en que se está despidiendo a todo el personal en la administración pública, De hecho, que el es con el gobierno- 60% y quitando muchas prestaciones que en otras condiciones hubieran podido tener. De hecho, el gobierno habló de desinformación. Eso sí lo reconocieron Lo reconoció. el pasado jueves, Por ¿no? eso, a eso Hay me refiero. desinformación, dijo No el presidente. Establecieron, tú misma lo decías, Fabi, los mecanismos claros para desmontar la casa. Yo creo que esta sería la gran oportunidad de señalar efectivamente si ya escombraron y escombraron bien, dónde están esas líneas de mando que vienen a permitir señalar que es una institución que se pudrió. ¿Quiénes son los comisarios, o no sé cuáles son los términos que se utilizan, que estaban coludidos con el cártel X, el Y, el Z? Porque, ¿qué creen? Que esto de que hay colusión también lo oíamos en la Marina, y también lo oíamos en el Ejército, y también existe, y también nos hemos hecho ojo de hormiga. Entonces, yo creo que el gran problema es, y espero que en los 22 compromisos que el presidente López Obrador dice que todavía están pendientes en su celebración del lunes pasado, espero que ahí esté el compromiso pendiente de la impunidad. Porque todavía, hasta hoy, no tenemos ningún expediente que documente el excelente diagnóstico de Alfonso Durazo Hay un- cuando dice no podemos seguir así porque todo el crimen organizado se da porque corrompieron a las instituciones. ¿Ustedes se acuerdan de ese documento? Sí, sí. Muy El bien. jueves revela un dato del sistema de concentración de inteligencia que se contrató a sobreprecio. Sí. Y habla el que le llaman el sistema Rafael, Rafael, ¿no? Ajá, exacto. sí, sí. Que se compró a sobreprecio y que ya van a iniciar denuncias penales para fincar responsabilidades. Ese es un elemento. Eso está pero perfecto. no nos vaya a pasar como puede estar pasando en el tema de la salud, en el tema del campo, en el tema de los apoyos sociales, donde se habla de corrupción, pero no hay
una persona que esté siendo juzgada por corrupción, salvo los expedientes que hoy conocemos, ¿no? El tema Pemex, Odebrecht, etcétera, Sí, etcétera. que estaban ¿no? ya encarrilados. Encarrilados, que ya había una denuncia incluso en la anterior PGR, ¿no? A ver, Pepe, tu opinión. Mira, a ver, desafortunadamente no estamos viviendo algo nuevo. Las reformas a la seguridad pública desde el gobierno de Zedillo se parecen mucho a esas frutas que se pudren en el árbol antes de madurar, porque en buena medida no les dan ni tiempo de mostrar resultados. Ahí tuvimos la experiencia de la Dirección Federal de Seguridad, que en efecto, lo que decía Fabi, exactamente de la Policía Federal, lo mismo, parte del crimen, involucrado con el delito, etcétera. Luego vinieron otros cambios como la readecuación de secretarías, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, en 2009 con Calderón, la Policía Federal. En todas esas experiencias, lo que hemos visto es que han sido más bien de carácter reactivo frente a un fenómeno que se les viene encima, con poca planeación y poco tiempo para que puedan realmente dar resultados y ni siquiera un diagnóstico muy claro de qué es lo que falló, por qué no funcionaron las cosas. Yo comparto buena parte de lo que acaba de decir en su intervención Fabi sobre la Policía Federal. En efecto, hay señalamientos sobre involucramiento en el crimen, hay señalamientos sobre falta de preparación, sobre corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, eso no, digamos, no justifica el que quieras hacer una reforma vilipendiando a una corporación. O pregunta de otra manera, la mejor manera de tratar de reformar o emprender un nuevo proyecto de reforma de la seguridad pública es a partir de la denostación, de la descalificación. Creo que el resultado, lo que nos estamos viendo, en parte de la reacción y las protestas. Luego, en efecto, tratar de emprenderla con las acusaciones de corrupción, sin, hasta las que acaban de señalar, decir dónde, cuándo y cómo, se convierte más que en una denuncia de corrupción, en una presunción, una sospecha de corrupción. Y ahí hay una cosa que me preocupa, que no solamente está en el tema de la Policía Federal. Tengo la impresión de que la manera como ha operado este tema del combate a la corrupción está vinculado con el asunto de la austeridad. ¿Cómo? Por falta de tiempo, porque ningún gobierno en escasos 5, 6, 7 meses podría identificar todas las áreas dentro de las dependencias públicas, de dónde se encuentran los puntos, ni siquiera en la Policía Federal. Pueden conocer casos como el que acabas de señalar, pero no pueden tener una radiografía completa, es muy difícil. Entonces tengo la impresión de que lo que hicieron fue, ok, pues entonces cierra la llave del gasto, cierra la llave de los recursos públicos, igual que el combate al huachicol, y ahí donde protesten, seguro ahí es donde está la corrupción. Ahí donde brinque, ahí donde huela muerto, por decirlo coloquialmente, ahí es donde está la corrupción. Tal es el caso, por ejemplo, y lo estamos viendo en el caso de la Policía Federal. Pero ese es ser reactivos, ¿no? Bueno, no solamente reactivo, es un método indiscriminado, poco racional, porque ¿Y eficaz o no eficaz? A ver, para combatir la corrupción, no. Por supuesto que no, porque finalmente no tenemos, tú lo acabas de decir, no tenemos ninguna acusación, denuncias, procesos formales que estén avalando. ¿Tú sabes dónde está la corrupción dentro del Estado? ¿Cuál es el camino? Presumimos. Los mapas, los recovecos. Los lugares donde se encuentran, cómo la identificamos, cuál es la radiografía. ¿La tenemos? No la tenemos. Tampoco tenemos denuncias, tampoco tenemos culpables, tampoco tenemos responsables. Sí. Ahora, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en la parte, y por eso lo subrayaba, que había una gran improvisación en cómo hacer las cosas. Coincido con ustedes, lo hemos dicho desde el día 1 que estalló el tema de las estancias infantiles. Castiguemos. ¿Quiénes están ya ahorita enfrentando un proceso ante tribunales o ante los jueces
con el tema de las estancias? Absolutamente nadie. Y ese es el gran problema. Lo hemos escrito en las columnas. Lo que incentiva todos los círculos de delincuencia, de cometer delitos, de la inseguridad, es exactamente la impunidad. El que no hay nadie Claro. purgando o pagando una sentencia por el delito que se comete en cualquiera. Yo ahí coincido con ustedes. Coincido con que tampoco fue la forma en cómo se debió hacer, porque lo que tú dices así es perfecto. Están cerrando las llaves de lo que más duele, que es los recursos públicos. Claro. En todas las dependencias. Y en todos los ámbitos, Y en todos ¿no? los ámbitos. Y justo al cerrar la llave están saliendo estos malos olores, efectivamente. No es la mejor manera. Sería la mejor manera si junto con ese mal olor que se expide, se empezaran los expedientes y a la cárcel. Y ahí a ver quién se atreve otra vez. Claro. No se está haciendo. Eso estoy de acuerdo, pero lo que también difiero y voy a insistirlo es en la parte de que se dejó crecer un problema desde toda la vida. Desde Las antes. denuncias, las denuncias de toda esta mal comportamiento de los elementos de seguridad de todos los niveles de gobierno, ya ni siquiera Policía Federal, Policía Ministerial, Policía de la Municipal, la policía, aquí, Secretaría de Seguridad Pública, todas tenían señalamientos. Organizaciones de la sociedad civil que hoy también están siendo cuestionadas y también pues hechas a un lado, denunciaron constantemente esto. Nunca se hizo nada. Y hoy les estalla por la manera en que no se opera el tema laboral, porque había un compromiso incluso de la capacitación y de entrar. Y si a eso le añades el desprecio incluso por la seriedad del tema, como el tema de los uniformes, que podría ser algo menor, pero pues sí, les mandas uniformes talla 3XL con mala calidad, ¿no? Dices, la descalificación, tienen toda la razón, o sea, no puedes descalificar a alguien, tienes que actuar. Este señor que dices que estaba acusado de secuestro, está dentro del movimiento, pues entonces pruebo y lo meto a la cárcel. No me refiero a específicamente a este señor, a lo mejor ya pagó su condena, pero si hay alguien, vas y lo metes a la cárcel, no nada más le dices podrido, ¿no? Claro. Pepe. A ver, ahí nada más un apunte Sí, que es, sí, sí. a ver, de acuerdo contigo, pero el tema me parece que ahora es ¿y cómo se va a destrabar este conflicto? Porque no es... claro, hay que a ver hacia adelante, ¿no? Es un conflicto laboral, pero que puede tener repercusiones hondas en el tema de la seguridad pública. Ya hemos visto lo que ha pasado cuando se han cancelado corporaciones o se han eliminado, o etcétera, cómo muchos de sus elementos incluso han pasado a formar parte de las filas del crimen. ¿Qué va a hacer el gobierno de la 4T frente a este conflicto que en efecto puede amenazar la viabilidad de sus propias reformas? Hay que recordar que el presidente puso en los hombros de la Guardia Nacional la suerte de la propia transformación de la vida pública, ¿no? Eso es lo que dijo cuando en el Campo Marte. Sí. Yo Ivonne. creo que mucho de las confusiones y de la falta de claridad de qué va a pasar y de por qué no se termina de escarbar, o por qué no se... Ok, está sucia, está corrompida, se echó a perder. Muéstranos estas rutas, ¿no? A mí me parecería que eso sería una gran forma de limpiar la narcopolítica, que es finalmente el problema de fondo. Pero mi impresión es que finalmente no hay claridad todavía en el camino de la seguridad. Ellos tal vez lo tienen, pero no nos lo han terminado de contar. El presidente dijo algo muy importante, ya lo había dicho antes, pero el lunes pasado en su mensaje de celebración del triunfo electoral fue, digamos, como parte de la nota. Dijo, nosotros vamos a dejar de ser ese Estado que perseguía, ¿no?, y asesinaba al crimen organizado. Eso ya no lo vamos a hacer. O sea, no va a ser el Estado destruyendo a... Entonces me da la impresión, y aquí recuerdo una frase de Javier Marías, el escritor español, que la repite en varias de sus novelas, y es que a veces para ser feliz hay mejor que no saber, ¿no? Es mejor no saber. O sea, no quiero saber, no me cuentes tu secreto porque ¿qué tal si ya no voy a ser tan feliz? Quizás en esta nueva visión donde el Estado ya no
Dice, el Estado ya no va a matar criminales, de alguna manera, ese era un poco lo que... Nuestro fin ya no es ese, ¿no? No le interesa saber esas rutas de colusión, no le interesa saber qué cártel estaba siendo protegido por qué corporación. No le interesa a este Estado de la 4T eso. ¿Por qué? Porque no quiere ir contra ellos, no los quiere destruir. Entonces, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional? Nos va a proteger a los ciudadanos, nos dicen. Como nunca hemos vivido ese paradigma, a mí la verdad, las imágenes del jueves de la Guardia Nacional en Iztapalapa me emocionaron, me devolvieron la tranquilidad. Yo tengo fines de semana de pesadilla porque mis hijos son jóvenes y salen a la calle. Si esa base, a mí no me causa problema la militarización de las calles, pero tampoco tengo claro qué van a hacer. Van a detener al presunto secuestrador del muchacho que murió a unas horas de titularse. O sea, no termina de quedar claro por qué no estamos escarbándole más a esta narcopolítica que, por cierto, Durazo nos dijo que era el verdadero problema, que ellos no, por eso hablaban de la amnistía, del perdón y el olvido, porque si había criminales, dijo el secretario de Seguridad, era porque había políticos protegiéndolos. Bueno, de eso no sabemos nada y no sé si vamos a saber. Y el otro punto donde yo sí creo que ha hecho un gran trabajo la 4T, pero no tiene con qué sustituirlo, y ahí sí me parece que el diagnóstico del presidente es acertadísimo, es que todo era outsourcing, todo era subcontratación, todo era asesorías, todo era consultorías y todo era un saqueo al Estado. Eso sí es cierto. Vamos a ir a la pausa, regresamos al tercer bloque de esta mesa de debate. Estamos entre líneas. ¿Qué sigue? ¿Cómo vemos el panorama a raíz de la Guardia Nacional? No se vaya, continuamos. Continuamos entre líneas y en esta tercera parte del programa decíamos hace un rato, hay que mirar hacia adelante y hay que ver cómo viene la operación, que de hecho ya es una realidad, de la Guardia Nacional, frente a toda esta ola criminal que afecta desde hace tiempo a los mexicanos. Ivonne, ¿tú cómo ves, cómo vislumbras el futuro inmediato de las operaciones de la Guardia Nacional? ¿Se verá contaminada o afectada por este tema administrativo que pudiera derivar incluso en un tema de diferencias con mandos del Ejército, de la Marina? No, yo no creo. Incluso ayer que escuchaba ya la forma en que se están desplegando en diferentes ciudades del interior de la República, creo que tienen una muy buena recepción de la gente. O sea, quienes han vivido experiencias como Ciudad Juárez, Nuevo León, Tamaulipas, donde ha habido militares que han llegado a limpiar crisis de seguridad, la gente les agradece, los quiere. Eso incluso argumentó el presidente López Obrador cuando cambió de estrategia. Y yo lo que vería es que hay un triunfo de los que se inconformaron por la respuesta del gobierno. Cuando escuchábamos el jueves pasado responder a todas las demandas, creo que a diferencia de otros segmentos donde se fueron con menos indemnizaciones, con más demandas laborales, sintiendo que sus derechos como trabajadores se habían pisoteado, los de la Policía Federal han tenido una gran salida y en ese sentido han ganado esa batalla. Perdieron para siempre la batalla, pienso yo, del bien intangible, del buen nombre y de la dignidad. Y bueno, ahí efectivamente pesan todas las historias que hay de una institución fallida. Creo que eso no se lo van a poder quitar. De alguna manera a mí me quedaría nada más como conclusión el déficit de que el pueblo bueno en el que confía el presidente también es ese pueblo que quedó atrapado en instituciones fallidas, en instituciones corrompidas, que corrompen, y creo que debería también darse una salida a estos segmentos poblacionales. Yo he platicado con muchos trabajadores, Secretaría del Bienestar sobre todo, sí, que se sienten muy lastimados. Estuvieron involucradas sus familias en esta movilización. Exacto. Veíamos esposas, veíamos hijas o hijos.
madres, saliendo con ellos a las Así protestas. es. Entonces yo creo que tanto en el periodismo como en el activismo, como en el propio gobierno, falta una voz intermedia que diga ya paren. Ya paremos con esta polarización. Las etiquetas en redes sociales de Calderón es Huerta y yo estoy con la Policía Federal, me parece que están achicando y caricaturizando el debate, y eso está pasando en muchas partes. Se necesita una voz que recoja a todos estos damnificados que ni estaban de un lado ni estaban del otro. Exactamente. Pepe. Bueno, yo creo que el primer reto hacia adelante, evidentemente, de la Guardia es combatir el delito. Ya ni siquiera me meto a la narcopolítica. Tenemos en los primeros 7 meses del gobierno la mayor espiral de inseguridad y crímenes de los registros que se tienen desde que comenzaron a contarse en el sexenio de Zedillo. El primer reto, evidentemente, es enfrentar y reducir ese número enorme, brutal, 17,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Es una cantidad que asusta y que, ahí creo que lo tienen claro, puede ser uno de los puntos que mine las posibilidades de futuro de la Cuarta Transformación. Ahí tienen, digamos, uno de los riesgos mayores de que el proyecto de transformación de las instituciones públicas pueda consolidarse, si no logran reducir y abatir el delito. Segundo, me parece que el segundo reto de la Guardia es mostrar que realmente su diseño funciona. Si está ir de la mano, como dijo el jefe de la defensa, entre civiles y militares, es viable o no, o se trata de un diseño que no va a generar más que confusiones, conflictos internos, y eso evidentemente se traduciría en menor eficacia y eficiencia de una institución como esta. La tercera es, tiene que demostrar la Guardia Nacional que no es solo la profundización de la estrategia de militarización de la seguridad pública, como hemos vivido en la última década, desde que el propio Calderón lanzó la guerra contra el narco. Evidentemente hay narrativas distintas entre el gobierno de López Obrador y de Calderón. Sí. López Obrador no está o parece haber abandonado la guerra contra el narco, Totalmente. mientras que ese fue el centro, el eje toral de la política de Calderón. Pero eso no significa que el instrumento que están utilizando sea similar. Una guardia o un cuerpo militarizado para combatir el delito, que es a lo que finalmente se dedicó el ejército durante el sexenio de Calderón. Y la última, evidentemente, es que esto pueda producirse sin que sigan ahondándose en las violaciones y las denuncias de derechos humanos. Tenemos una crisis de derechos humanos que nos heredó, en efecto, el gobierno de Peña, pero que no ha terminado de solucionarse. Entonces, esos me parece que son los principales retos de los próximos años para la Guardia. Fabi. Sí, yo lo que creo es que era importante traer, digamos, todo lo que había pasado con esta Policía Federal, con todo este antecedente, para ver por qué explotó, por qué en estas condiciones y qué es lo que sigue. Con la introducción que hice, el punto al que quiero llegar es, el reto actual de la nueva administración es eliminar, no como dice, no dinamitar la Policía Federal, como ya lo dijo, va a desaparecer, sino eliminar el abandono institucional de todas estas corporaciones. Es decir, para que no se nos siga pudriendo la fruta, que tienes toda la razón, ya cayó del árbol ya podridita, como tú dices, mal concebida, un mal injerto, ahora que hablamos de las nuevas tecnologías de la alimentación, un mal injerto, debemos que, se tiene que parar para que no siga pudriendo lo demás. Ahora, ese es el principal reto, no abandono y cumplimiento de las demandas que en un Estado, de una administración que se ha dicho defensora de los derechos humanos, defensora de las garantías laborales, que defendió y que ha permitido incluso a la gente establecer y manifestar sus demandas laborales en el tema educativo, está obligada esta administración a respetar las demandas laborales de todos los elementos de la corporación de la Policía Federal. Está, punto número 1, responder satisfactoriamente, apegados a la ley,
en las demandas laborales, ya sea indemnización, ya sea liquidación, ya sea respeto al cambio de adscripción, todo eso tiene que garantizarlo para que puedan continuar. Claro. El otro, intentar enamorar que pasando al ejército, pasando a las filas militares, habrá un mejor desempeño. Que esto involucra también a las Fuerzas Armadas, que ahorita no han dicho ni pío y que tendría que ser parte de esta problemática porque ya es un cuerpo colegiado, ¿no? Y número 3, el tema muchísimo más importante es la preparación y la capacitación que van a tener para el objetivo común, que es también lo que ponía en el principio, que es la seguridad, en la que coincido con todos, contigo, Pepe. La seguridad es la demanda número 1 y por la que tuvieran que tener los acuerdos y el llamado que dice Ivona, alguien ya, siéntese a solucionar, porque lo que sigue es la seguridad. Yo pensaba en estos días, mira, mientras los 800 miembros, que son, dicen que son 800, un poquito más, están en esta rebelión en diferentes puntos del país, dije, el crimen organizado está feliz, ¿no? Y crimen organizado no estamos hablando de narco, estamos hablando de quién secuestra, quién extorsiona, eso Sí, ya es sí, organizado, ¿no? el delito, El sí. delito está en su apogeo. Entonces, hay que solucionarlo ya para seguir con el paso más importante, que es garantizar la seguridad, que es una obligación del Estado. Y ya nada más apuntando a lo que decía Ivonne, de que ella le dio tranquilidad ver a la Guardia Nacional en Iztapalapa, apenas me pasó a mí entre semana, creo que fue el jueves, saliendo de las instalaciones del grupo, eran las 11:30 de la noche, sobre Miguel Ángel de Quevedo, había una partecita donde había un tráfico espantoso. Y yo decía, ay, ¿por qué tanto, no? Evidentemente salgo cansada, agotada, como todos los que trabajamos en este país. Y decía, ya saben, ahora con las aplicaciones, hasta ves que cuando 5 minutos dije, hoy son las 11:30. Bueno, policía, ahí yo dije, pensé que un alcoholímetro, no. Era una patrulla instalada en el carril central, solo había 2 pasos. Cuando ya empecé a pasar, me encantó que eran los 2 policías normales, uno bajabas el vidrio y el otro con una linterna te enseñaba el coche. No más, ¿eh? O sea, ni te decían, identifíquese ni nada. Todo Me bien. sentí tan segura porque dije, claro, con esto, si se sigue aplicando, y el reto es eso, por eso dije, no abandono. Si se sigue aplicando los rondines del ejército, los rondines de estas policías, evitaríamos el secuestro. Imagínense un operativo así, hubieran ubicado que a lo mejor iba Norberto Ronquillo ahí, o cualquier otro chico, de los muchos que hay, hablaban de 2 secuestros en proceso, ¿no? Si esto continúa, nos sentimos seguros. Yo después de pasar eso y de ver que el policía de acá apuntaba con una linterna, bueno, porque lo iba viendo conforme iba pasando, Claro, y el otro, claro. buenas noches, a mí nada más, buenas noches, señorita, ¿no? Ya habían visto, dije, eso es lo que hay que hacer. Por eso hablo del no abandono de cualquier estrategia que se ponga en marcha. Darle continuidad. Finalmente, ¿qué papel juegan los estados? Porque hemos platicado mucho cuando hablamos en las mesas de seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a estar el mando militar o los miembros de la Marina y el Ejército en funciones de Guardia Nacional hasta que los estados tengan la capacidad de generar sus propios elementos municipales y estatales saneados, no corrompidos por la delincuencia y sobre todo pues con una preparación que amerite el que puedan hacer frente ellos en un futuro a las bandas criminales, que ya estarían mermadas o esperemos que para ese entonces ya estén mermadas en el territorio nacional? Ese es uno de los puntos, Martín, donde yo creo que es muy oportuno y capitalizable, y ahí sí importantísimo, el liderazgo social y político del presidente López Obrador. A mí me tocó la oportunidad de cubrir el sexenio de Felipe Calderón y su mayor frustración era evidente cuando hizo aquellas mesas de discusión pública, ¿se acuerdan? Que se llamaban mesas de debate de justicia y seguridad. Su mayor frustración era la imposibilidad de tener ascendencia sobre los gobernadores. Y lo que se cuchicheaba en Los Pinos entonces era que lo que se tejía como estrategia en Ciudad de México se desmontaba con los pactos que en los estados tenían. No sé si el gobernador, algunos sí, por algo están prófugos, y otros pues a través de sus mandos, su secretario de seguridad o los propios mandos policiales, y que entregaban literalmente la plaza. Exacto.
Yo sí confío, y más nos vale que confiemos, que si una ventaja tendrá este centralismo del hiperpresidencialismo que tiene López Obrador, es meter a los gobernadores al redil. Yo sí creo que ahí podemos tener una esperanza de que se van a cuadrar y que espero que sirvan. Por cierto, no sabemos qué hacen los superdelegados, comisionados estatales, espero que sirvan para eso, ¿no? Pepe. Bueno, como hemos visto, los gobernadores lo que han hecho hasta ahora es, digamos que formarse en la presentación de los Avengers para ver si se los mandan a sus estados lo antes posible. Exacto. Sí, claro. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, en una actitud muy similar a la de los sexenios pasados, en las que esperan que la federación, los cuerpos de la federación, el ejército era antes el que venían a pedir que les enviaran, fueran a resolverle sus temas, mientras ellos o se echaban a la hamaca o pactaban, como tú dices, con los grupos locales, o incluso cosas más desagradables como la desviación de recursos de las partidas de seguridad pública para capacitación, para la profesionalización de sus policías. Creo que de fondo es un tema central que sigue siendo uno de los grandes pendientes y que no hay planteamientos del nuevo gobierno sobre qué va a pasar con las policías locales. ¿Cuál y cómo va a ser la reforma? No está, desde luego, en la agenda de prioridades, por lo menos yo no la he visto, pero si estamos pensando en que este país, simplemente por la composición de integrantes de fuerzas, la Guardia Nacional son 60, llegarán a 70 a final de año, podrían llegar a duplicarse hacia final del sexenio frente a los 300 y pico mil policías que hay en todo el país. Solamente con ese desbalance de fuerzas nos habla de que no es posible abandonar a las policías estatales y municipales, porque en 6 años lo que vamos a ver es justo regresar a la misma problemática que hoy estamos denunciando. Yo nada Así más es, para conclusión. concluir diciendo, insisto, no abandono, y con eso me refiero también al ejército, que los han abandonado cuando en diversas poblaciones gente armada, gente de autodefensa, van y desarman al ejército, y también los han abandonado. Claro. Así no se va a poder seguir. Bien, pues muchas gracias. A ti, Gracias a Martín. nuestros panelistas, Gracias. a usted en casa también. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos de aquí a 8 días, Entre Líneas. Pásela bien.